A todos, vamos a dar inicio a lo que es la parte 1 de esta semana, o de este martes, perdón, que es la parte de, vamos a ver lo que es control de infecciones, lo que es OSHA, y en la segunda hora vamos a revisar lo que es la parte de leyes y éticas. Entonces les voy a compartir estas 4 primeras diapositivas que son la agenda que tenemos programado. Todo es tentativo. Si hubiese un cambio se comparte, pero esta es lo que hicimos la semana anterior, que fue la generalidades, la introducción a lo que es la APSI, el ANCA y un poco de las funciones del Medical Assistant. Y en la segunda oportunidad que nos sentamos con ustedes, revisamos lo que es la parte de anatomía y fisiología y lo que es el sistema cardiovascular y sistemas circulatorios. Eso fue la semana pasada, la semana 1. En esta semana vamos a tener esta noche lo que es control de infecciones, lo que es OSHA y HIPAA, y luego tenemos lo de la ley y ética. En la parte del 24 de junio, jueves, vamos a revisar lo que es la flebotomía, ya de principio a fin. Eso nos va a tomar las 2 horas, la flebotomía. Luego en la tercera semana, que es el martes 29 de junio, y también tenemos el 1 de julio, que sería el jueves de la próxima semana. En esa oportunidad vamos a tener en el martes, vamos a revisar lo que son los signos vitales y lo que es el manejo de una oficina. Y en la del jueves vamos a ver lo que es el electrocardiograma, nos va a llevar las 2 horas. Hoy en la cuarta semana y cierre sería en el martes 6 de julio, el repaso de preguntas y respuestas de flebotomía, y el jueves 8, repaso de preguntas y respuestas de lo que es el electrocardiograma. Luego la despedida. Eso sería, y en generalidades, cómo vamos a cubrir todo. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es la revisión de esta noche, que es hablar un poco de lo que compete a lo que es control de infecciones. Y para llegar ahí vamos a ver que hay antes de hablar de lo que es el control de la infección, que hay que hablar un poco de lo que es la seguridad del trabajo, que tiene que ver con lo que es la OSHA, que vela por todo esto. Y la OSHA es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. Esta OSHA también compete en lo que es la parte de trabajadores de la salud, al igual que es el trabajador en cualquier área. Así están los de la construcción, tienen que estar ahí. Algún taller de mecánica, también la OSHA tiene guías. Todo lo que tiene que ver con la seguridad del trabajador en su sitio donde él se desempeñe. Entonces son cláusulas que dan guías para que en el lugar de trabajo se mantenga libre de riesgos que sean algún tipo de causa de lesión en el empleado, ya sean lesiones leves, serias o en casos ya extremos la muerte. Como pueden ver ustedes, en muchos trabajos muchas veces sucede eso, el desenlace que nadie quiere, pero hay muerte. Una caída o un accidente laboral ya bien severo puede causar eso. Entonces la OSHA hace revisiones cada año en los sitios de trabajo, y también las empresas tienen que capacitar al empleado, estarlo cada año haciéndole un refrescamiento de lo que son las guías, y eso certifica al lugar para seguir abierto. También hay entrenamientos que pueden tomarse de manera complementaria, pero hay como una obligación por lo menos lo básico. Entonces las medidas de seguridad en los lugares de trabajo son importantes, un componente muy importante en lo que es el trabajo de cualquier sitio donde se lleve a cabo. Entonces, en lo que es la flebotomía, hablando un poquito más de esto, hay algunas políticas que identifican esas políticas y también los procedimientos para mantener
una seguridad exitosa en los laboratorios. Entonces, recordemos que los laboratorios involucran la colección y el manejo de muchos especímenes que están potencialmente biológicamente contaminados. Esa es la parte que esta OSHA tiene que ver, la prevención de eso, de que no se contamine el lugar de trabajo, mucho menos al empleado. Entonces, es imperativo que los medical assistants conozcan de esto. Oh, pero creo que lo estoy tratando de encontrar esto. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Pues el medical assistant tiene que conocerlo no solo por saberlo, sino que para cumplir las guías. Entonces, la descripción del acrónimo OSHA ya lo dijimos. Y esto de la que es la SDS es otro acrónimo que se usa para hoja de datos de seguridad. Esto se va a ver mucho en lo que son los manejos de químicos en los sitios de trabajo. Entonces ahora identifiquemos algunos modos de transmisión y cómo prevenirlos. Cómo prevenir la transmisión. Entonces ahí se mencionan algunos conceptos que hay que saberlos, que son por ejemplo lo que es la asepsis médica, el control de infecciones, que tiene que ver con lo que es infección, vamos a decirlo, y también saber qué es un patógeno. O sea, la sepsis médica significa que un objeto o una área está libre de microorganismos que pueden ser bacterias, virus, hongos, capaces de producir una enfermedad, desde una enfermedad leve hasta una enfermedad muy grave. La infección es una condición en la que nuestro cuerpo es invadido por microorganismos capaces de producir enfermedad, que es el siguiente concepto que tenemos al fondo, que es lo que es el patógeno, un microorganismo capaz de enfermarnos. Ahí también va la parte viral, bacteriana, hongos y algún tipo de parásitos también. Pero el parásito entra en la parte que fuera microscópico, porque por eso se llama microorganismo, de tamaño microscópico. Entonces, pero podría ser que ahí algunos entren en ese concepto. Entonces, las prácticas que se deben emplear para inhibir el crecimiento o la transmisión de estos microorganismos patógenos es muy importante conocerlas. Básicamente, el propósito es prevenir que se diseminen y con esto prevenir la diseminación de la infección. Entonces, ya si no logramos hacer eso, entonces el patógeno logra sobrevivir y logra producir una enfermedad que ya pasó por un proceso. El proceso es el proceso infeccioso, es un ciclo que tiene que seguir el microorganismo para llegar a producir la enfermedad. Pero ¿qué pasa si logramos nosotros en algún momento bloquearlo? Entonces bloqueamos el ciclo y se bloquea la cadena de transmisión. Entonces, si el ciclo es roto o bloqueado en algún sitio, entonces nuestro propósito se logra. Y esto es que en muchos casos el patógeno o el microorganismo capaz de enfermar muere. Entonces es responsabilidad de los medical assistants ayudar en este proceso de romper el ciclo. Eso es lo importante. Entonces para eso hay que conocer, recordar los modos de transmisión que se mencionan en lo que es la parte teórica, que tenemos ahí el contacto directo, la transmisión indirecta, la transmisión aérea, airborne, lo que son los vectores, las gotas o droplets, que son gotas grandes. Y también ahí se menciona otro concepto que son los vehículos. Entonces, tenemos la transmisión, transmisión de contacto directo. En este caso, veámonos para acá arriba, mano derecha.
Esto es cuando ocurre a través de contacto de piel a piel. De piel a piel, mucosas, mucosas, beso, intercambio de saliva y también cuando se habla de una relación sexual. Entonces ahí los patógenos se transmiten por contacto directo. Si logran sobrevivir en el huésped, que sería la persona que recibió ese microorganismo del otro lado, entonces ya hay una enfermedad si no se logra detener el ciclo de infección. Ahí se menciona en este ejemplo, tenemos el HIV, herpes virus, el ébola y así otros. Podría ser ahora lo que es un contacto directo, pero usando otro método, droplets, en lo que es ahora el coronavirus. Ya lo vamos a ver. Vámonos ahora a lo que es el contacto indirecto, transmisión indirecta. Este refiere cuando hablamos de una transferencia de un agente infeccioso de un reservorio, que podría ser la persona enferma, a un huésped no enfermo, obviamente, y esto lo hace a través de partículas que se suspenden en el aire, digamos. También puede ser a través de objetos inanimados. Ahí entra la palabra vehículo, que es un objeto no vivo, que podría ser un estetoscopio, eh, ropa de cama, cualquier objeto, una manecilla de una puerta. Luego tenemos también intervienen también intermediarios animados, vivos. Ahí viene el otro concepto acá, vector. Entonces el vector ya es un objeto, ya es un intermediario animado. Ahí tenemos por ejemplo, los mosquitos, las moscas. Muchas veces ahora ya no se ven moscas, yo al menos las veo muy poco, pero están ahí, son vectores que en algún momento pueden ser como esa parte intermedia en la cadena de infección y provocar un modo de transmisión indirecta. También las garrapatas, no las olvidemos, ahí hay varias enfermedades, como la enfermedad de Lyme, que estas pueden acarrear también agentes infecciosos y básicamente son la parte mecánica, el medio mecánico de transporte. En algunos de ellos también esos vectores pueden ser como intermediarios de que ayudan a mantener un crecimiento o un cambio en el agente, como son los mosquitos, por ejemplo, que participan en una fase activa son vectores, pero también participan en el crecimiento y soporte de la gente y transmisión cuando lo hacen a los humanos. Luego vámonos a lo que es la parte aérea, que es la que ocurre con un agente infeccioso, es acarreado por partículas de polvo o cuando la gotita se sostiene en el aire. Pero recuérdense que la gotita, entre más pequeña, más tiempo permaneces flotando en el aire. Si son pesadas, las distancias que viajan son más cortas. Entonces tiene que estar la persona a una distancia bien corta. Si va a toser o estornudar, para que la droplet grande lo alcance el huésped. Pero si son como estornudos, como sprays que se forman, esa gotita puede viajar distancias grandes de una habitación. Podría ir de lado a lado. Estamos hablando ya de unos 6 metros. Podría viajar muy bien en cuestión de minutos, estar en el otro extremo. Entonces, eso sería la transmisión por airborne. Entonces, recordemos que estas partículas podrían en algún momento bajar, especialmente si están suspendidas en polvo. Luego se pueden volver otra vez aéreas por corrientes de aire que entran a las habitaciones o en las casas y la partícula infecciosa vuelve a estar flotando y ya se convierte otra vez en droplet aérea. Estos son algunos de los ejemplos. Ahora, los vehículos ya los hablamos, dijimos, bueno, de los vehículos, ¿qué podemos decir? Que son no vivos, son inanimados. ¿Quién me puede mencionar un vehículo que se le venga a mente? Un objeto inanimado. Yo mencioné hace un momento algún instrumental médico, como puede ser un estetoscopio, pero si ustedes piensan, también puede haber otro que, por ejemplo, comida, son vehículos, el agua, otro.
Puede ir la sangre, puede ser otro vehículo, objeto inanimado que transporta patógenos. También algunos objetos como ropecama, pañuelos, que se le conoce con el nombre de fomite. Probablemente se le va a venir a la mente esa palabra, que la escucharon en la universidad, fomites. Son esos objetos inanimados como telas, pañuelos, ropecama y algún material de metal, como son por ejemplo, los bisturís, como entran en esos objetos inanimados que transportan patógenos. Entonces, este objeto inanimado puede de manera pasiva acarrear una enfermedad. Entonces, todo esto, si lo ponemos ya y lo conocemos, cómo los modos de transmisión son y qué participan en ellos, como por ejemplo los vectores, los vehículos, las droplets, nos da una idea en qué momento nosotros podemos intervenir y cortar este modo de transmisión. Uno de ellos, por ejemplo, que es bien sencillo, lavarnos las manos. Yo creo que ahora, con lo de la pandemia, ha habido más conciencia de lavarse las manos, de estarse echando alcohol gel. La gente ha comprado alcohol gel, creo, de forma industrial, compra bastante y se ha preparado. Y esto ha hecho que mucha gente no se enferme porque algo tan sencillo como la higiene de la mano logra vencer ese ciclo de enfermedad y nos protege a nosotros y a la familia. Entonces, la higiene de manos es un proceso de limpiar o sanitizar las manos. Se puede hacer de muchas maneras. Este es un proceso. O sea, la higiene de manos es considerada al momento una de las prácticas más importantes de asepsis médica y no médica, porque la vida diaria lo hacemos, para prevenir el desarrollo de enfermedades y transmisión de una enfermedad. Entonces, recuerden, lo más importante, una de las cosas más importantes. Cuando ya hablamos de antisepsis, ya vamos un poquito más allá, porque esta ya es cuando hay la presencia de un agente que funciona como que mata o inhibe el crecimiento del microorganismo. Y si es aquel que produce enfermedad, del crecimiento del patógeno. En este caso, el aseo de las manos con unas medidas antisépticas ya es cuando podemos usar, por ejemplo, jabones en barras o jabones líquidos que ya tienen incluido en su fórmula un agente antimicrobial, un agente antimicrobios. Entonces ya es más allá de solamente ser el jabón. Por ejemplo, un jabón de olor que dicen para bañarse, todo eso no es un jabón antiséptico, sino que es un jabón regular. Pero si el jabón tiene alguna sustancia incorporada en su fórmula que mata o inhibe el crecimiento de microorganismos, ya es un jabón antiséptico, va un poquito más allá. Y acá a mano derecha veamos, hay algunos momentos en que la higiene de manos es muy importante. Ahí está numerado el número 1, dice antes de tocar a un paciente, no seamos nosotros ese vehículo de transmisión. Número 2, antes de realizarle un procedimiento al paciente hay que lavarse. Después de haber estado expuesto a algún tipo de fluido corporal, hay que lavarnos. Después de tocar a un paciente, estamos saltando del 1 al 4 también. Después de tocar el alrededor. Ya dijimos que hay objetos inanimados que pueden ser parte de eso, de ese ciclo de enfermedad. Entonces debemos de asearnos las manos en ese momento. Entonces, lavar las manos con jabón regular o jabón antimicrobial, ¿cuándo? Por ejemplo, en el jabón antimicrobial, cuando las manos están visiblemente sucias con algún tipo de suciedad visible, o sea, que vemos que la mano está sucia cuando a alguien le dicen, tus manos, uno solo se la ve y uno dice, sí, mi mano sí está sucia, o sea, se ve. O tuvo contacto con algún tipo de fluido corporal, aunque sea por muy poco que haya sido, ya es un momento de usar un jabón antimicrobial. Antes de comer, después de usar el baño, hay que hacerlo. Esas son cosas sencillas, pero vale la pena hacerlo. Cuando ocupamos un alcohol gel solamente para
como lo ven en esta foto, para un aseo, pero es con material en base de alcohol. Antes de tener un contacto directo con un paciente, podemos usar solo alcohol gel. Si ya nos sabemos, si ya previamente nos hemos lavado las manos y andamos dentro de una habitación y vamos a tener un contacto así breve, se puede usar un alcohol gel, ya me las lavé. Después de haber tenido un contacto, me las vuelvo a lavar. Probablemente después de salir de la habitación, si sería un lavado de manos. Antes y después de colocarme guantes, vamos a ver videos cuando veamos los de flebotomía, que los guantes de flebotomía no tienen que ser necesariamente estériles, pero sí hay que colocarse alcohol gel antes y después del retiro del guante. También se vio algún contacto con fluidos corporales, cuando también contacto con piel no intacta. Si retiré un apósito de una herida, aunque no se vea la herida sucia, hay que usar un alcohol gel. Después, cuando hay contacto con objetos inanimados, como equipo médico, dijimos, a veces termómetros. eh, Estos termómetros que vemos en las fotos que son Welch Allyn, que son de pared, que son permanentes, que los que están adosados a una cajita, hay que usar alcohol gel. Ahora veamos un poquito lo que es el equipo de protección personal, que se conoce como PPE o PPE en inglés. Entonces, los estándares de OSHA indican que el PPE debe ser usado cuando se va a tener un encuentro con un paciente, dependiendo de lo que se va a hacer o qué se espera que va a encontrarse. Entonces, así es el nivel de protección. Entonces, el nivel de protección son ya explicaciones estándares. Entonces, el PPE es básicamente la vestimenta o el equipo que protege a los individuos, a los trabajadores. En el caso de los trabajadores de la salud, pre- lo protegen o previenen que contactos con sangre o lo que se conoce como OPIM. En inglés es OPIM, OPIM, que quiere decir material potencialmente infeccioso. O sea, no estoy seguro, pero es potencialmente sospechoso de estar contaminado. Ya se convierte en un OPIM. ¿Cuál es lo que debo de usar? Veámoslo acá en esta foto. Están los guantes, está el protector facial, que tiene que estar a una altura de por lo menos de la barbilla o un poquito abajo de la barbilla, como en esta foto ella lo tiene por abajo de la barbilla. Las mascarillas que va por dentro, esta mascarilla quirúrgica, también hay unas mascarillas ya más protectoras como son la N95, protectores oculares, tenemos los goggles, algunos son transparentes, a algunas personas le puede estar con algún color, pero de preferencia transparentes, batas de laboratorio. Esta es un scrub que se ve acá, o gown. Este se conoce como gown, el scrub estaría por abajo, los guantes también se usan. Entonces la protección, el tipo de protección depende del grado de exposición que yo anticipo voy a tener. Si es algo bien leve, no me voy a poner toda la protección de pie a cabeza, si probablemente voy a ir a retirar una gasa. Sería muy exagerado. O no me pongo mayor cosa y voy a ir a hacer un procedimiento que puede haber salpicadura, exposición de mi cara. Entonces, es apropiado. Como dicen, ni muy, muy, ni, ni tan, tan, ni muy, muy. O sea, hay que ver el grado que se anticipa de exposición en base a eso. Ahora, de los guantes, se deben de poner, ¿qué podemos decir acá? De una manera anticipada. No me lo voy a poner enfrente de la persona. O sea, tiene que ser razonablemente anticipado antes del encuentro, porque si ya hubo salpicadura, o sea, ¿para qué me lo voy a poner? No, anticipo con razonable tiempo antes del encuentro y entonces me lo pongo. O si voy a tener un contacto con un OPIN, me lo pongo, membranas mucosas, exposición de úlcera, todo eso yo ya voy con los guantes puestos, porque de esa manera sí me aseguro que el guante me va a prevenir que el patógeno puede entrar a mi cuerpo a través de una cortadura en mi mano. Yo no sé si tengo una cortadura en la piel, una abrasión, una quemada, un rash, entonces tengo que estar protegido con anticipación. Con la mascarilla esta larga también
utensilios que se usan, que si hay una sospecha de que algo me va a salpicar, o va a haber un spray, o van a haber gotas de sangre en el aire, porque salpicadura, entonces me lo pongo antes, con anticipación. El gown también, esto amarillo, también debe de ponerse si se va a esperar una contaminación más extensa, más grande, con razonable tiempo de anticipación para estar protegido durante el procedimiento. O sea que son cosas que hay que hacerlo con la suficiente tiempo. Ahora, cuando vemos cosas que son potencialmente contaminantes, también debemos de saber que no solamente es para mí, sino que para todos. ¿Cómo puedo yo etiquetar algo o saber leer una etiqueta? Entonces, dentro de los estándares de la OSHA, de cuando se vayan a ver cosas de sangre, requiere que los contenedores contengan advertencias bien obvias de que el material es biocontaminado. Entonces se puede poner esta símbolo que ven acá, este acá, es el símbolo del biohazard, de este, biohazard, bioriesgo. No importa el color, acá está en rojo, pero podría ser que lo vean ustedes en amarillo, en anaranjado. La cosa es que tenga este pictograma, esta imagen. También recuérdense que las advertencias tienen que ser bien visibles. Algunas cajas usan el anaranjado fluorescente o una combinación de naranja rojo. Y también no solamente es el color, sino que la palabra biohazard. Aquí también se lee biohazard, advertencia, warning. Todo eso tiene que estar visible y la etiqueta tiene que estar agregada en el contenedor de donde va a haber el desecho, ya sean contenedores o cajas, refrigeradores, también freezers donde se guarde sangre o los hopin. Tiene que estar una etiqueta de advertencia. También contenedores o bolsas donde se ponga para almacenar o guardar, transportar, enviar sangre o PIN, también tiene que llevar esta advertencia. Eso es para que yo lo vea, para que otros lo vean y cualquier persona lo vea y sepa que debe tomar una precaución antes de tocar esa cajita o abrirla. Entonces la etiqueta requerida es necesaria que se vea, ya están diseñadas para alertar a los empleados de que puede haber una exposición, particularmente cuando el contenido no ha sido debidamente identificado. Hay que recordar también que, por ejemplo, en las cajitas donde se transportan, por ejemplo, orina, sangre, en el transporte de esas cajitas se mueven, muchas veces se pueden mover y el contenido interno puede gotear, derramarse. Entonces, hay que tener esa precaución cuando se abren también, que abrirse con cuidado, porque no sabe uno si ha habido movimiento del tubo, se destapó un tapón de goma o donde iba la orina, no la enroscaron bien donde lo mandaron y se abrió. Entonces hay que tener esa precaución. Ahora veamos algo también que es dentro de lo que es control de infecciones y es definir el concepto de lo que es una infección nosocomial. Probablemente todos sabemos qué es una infección nosocomial, pero vale la pena recordarlo ahora, esta noche. Y son aquellas infecciones que han sido, se han pasado, se han agarrado en un ambiente de hospital. Entonces, recuérdense que los ambientes hospitales son bien especiales por una cosa, que los microorganismos que ahí están son muchas veces resistentes a múltiples antibióticos. Entonces son, como dicen, eh, infantería pesada. O sea, estamos hablando de las fuerzas especiales de los microorganismos. Son resistentes muchas veces a los antibióticos convencionales y hay que entrarle con antibióticos ya de última generación o en combinaciones para lograrlos detener, si no una neumonía nosocomial en una persona adulto mayor
se lo podría llevar. Si es o sea, las infecciones nosocomiales son distintas a las infecciones de afuera. Una persona adulta mayor podría sobrevivir una neumonía en la calle, pero infección nosocomial puede ser que lo doble en 3 días, 4 días, si no está su sistema inmunológico al 100% y no recibe atención inmediata. Entonces, estas infecciones nosocomiales son de mucha importancia conocerlas. Entonces, recuérdense que también pueden ser virales, bacterianas, hongos. Las más comunes son las que se transmiten por sangre. También hay relacionadas a aéreas, neumonías cuando se usa pacientes de uso intermedios o coronarios que usan ventiladores. Son neumonías asociadas a ventiladores que ahí pueden haber bacterianas, virales, puede haber también otras como son por pseudomonas que son también muy difíciles de tratar. Otras infecciones del tracto urinario son del tipo nosocomial, son bien difíciles de tratar. Y también infecciones de sitios quirúrgicos, pacientes postquirúrgicos que se les infecta la herida estando ingresado, ya también una bacteria que muchas veces se necesita hacer un cultivo y un antibiograma para identificar de qué manera se va a tratar. Entonces, las infecciones nosocomiales se adquieren de muchas formas, así que muchas veces el manejo inapropiado del equipo médico es uno de ellos. Prácticas de desinfección no correctas, como ya dijimos, no se lavan las manos entre paciente y paciente, no desinfectan los equipos que se usan en los pacientes a otro y no a otro. Muchas veces también hay contacto de paciente a paciente. Esas son causas bien frecuentemente mencionadas, hay que conocerlas. Es crucial que la limpieza y las desinfecciones de las superficies, de todas las superficies que regularmente pueden estar en contacto los pacientes o personal de enfermería o médico. Esto va a ayudar a prevenir que se pasen de uno a otro. Acá en esta imagen de la derecha, para que la vean, por ejemplo, tenemos al paciente de la izquierda enfermo, el de la derecha susceptible, sano, pero vean las tres situaciones que pueden haber de riesgo. Equipo contaminado, personal, que incluye al doctor, a la enfermera, a la visita que llega a verlo, pero puede ser un, un eslabón en esa cadena de infección. Y luego las superficies que se contaminan también, baños, manecillas de puertas, eh, puntos de apoyo en los lavaderos, todo eso se tiene que tratar y limpiar. Ahora, ¿cómo cumplimos con las regulaciones de las prácticas de seguridad? Entonces dijimos que la OSHA vela por esto, le ayuda al empleador, le ayuda en proveer guías y entrenamientos. ¿Para qué? Para hacer el ambiente de trabajo seguro, para que el empleado no se enferme como consecuencia de los errores o confusiones en los momentos de que se debe de tomar precauciones. Entonces hay estándares, guías para esto. Entonces, el OSHA, ¿qué tanto tiempo tiene el OSHA de haber hecho estas regulaciones? No es algo nuevo. 1992 fueron las primeras regulaciones que entraron en efecto. Si ustedes hacen matemáticas, estamos ya hablando de unos casi 33 años que se viene haciendo esto. Ha mostrado ser muy exitoso, muy valiosa, ya que el riesgo de infección se ha reducido mucho. El riesgo de exposición de los empleados se ha reducido casi a muy poco porcentaje en comparación de hace 30 años que comenzó. Entonces, quiere decir que las cosas se están haciendo bien. Entonces, y no solo se están haciendo bien, sino que la gente las está cumpliendo. Muchas veces es porque la gente ha hecho conciencia que hay que cumplirlas, pero en otras veces también fallas en el cumplimiento ha llevado a que se pongan multas muy onerosas para los empleadores, para los hospitales, las clínicas, y también como lo que se conoce como citation, que sería como una advertencia al sitio de trabajo. Entonces veamos cómo se usan las precauciones. Vamos a hacer una revisión. ¿Cómo prevenimos la infección? O sea, sabemos ya que la infección, lo dijimos, es un riesgo grande de salud.
en cualquier lugar de trabajo que tiene que ver con el cuidado de la salud. Ahí entiéndase clínicas, laboratorios, áreas de flebotomía, hospitales, o, clínicas de ambulatorio donde solamente operan de día y no hay ingresos. Todo eso es así, en pocas palabras, digamos, campo minado. Entonces, todo el mundo está en riesgo ahí. Entonces, prevenir la transmisión, disminuir el riesgo, es importante. Es una tarea de todos. Nadie está exento de decir que ignora que esto está pasando ahí. Entonces, el objetivo primario acá es control de la infección para prevenirlo. No llegar ya al otro extremo de estar tomando cosas curativas. Entonces, ¿qué son las principales, por ejemplo, en el AIDS o el SIDA? Esto es una de las que son prevenibles. La mayoría de exposiciones al HIV en los ambientes de cuidado de la salud muchas veces son el resultado de pinchones de agujas. Entonces, sabemos ya que el AIDS o el SIDA se transmite por sangre, si es un pinchón, también fluidos vaginales, exposición al semen y todo eso son causas también. Entonces, es necesario que el personal de salud use el PPE de manera adecuada y debe de usarse cuando se va a tener un encuentro con un paciente donde puede haber contacto con fluido corporal. Entonces, si eso ya se ve venir, entonces hay que tomar medidas, guantes, gown, protector de los ojos, todo eso acorde al grado de exposición que se pretenda haber. Con la hepatitis B también, la OSHA le pide a los empleadores que provean a los empleados la vacuna de la hepatitis B sin costo. Eso es una como obligación del empleador, ya que el riesgo a la exposición en clínicas es bien grande también, especialmente si hay exposición a sangre o fluidos corporales. Luego la hepatitis C también es otra donde el PPE es necesario, que se debe de usar si se va a saber de un contacto con un paciente ya diagnosticado, que sabemos ya que ese paciente es portador de la hepatitis C viral, hepatitis C virus. Entonces, este también, la hepatitis C, el contacto más común es a través de pinchones accidentales con agujas o objetos cortantes. Luego la otra tuberculosis, sabemos que es lo que es la vía aérea. Entonces el trabajador de salud también aquí, si ya sabe que ha tenido un encuentro con un paciente que tiene diagnóstico ya de tuberculosis, debe de usar PPE, el adecuado, usando, por ejemplo, muchas veces mascarillas especiales que quedan bien ajustadas en el rostro para proteger. Y luego lo de las infecciones nosocomiales, que ya lo mencionamos que son. También ahí, cómo prevenirlo. Una técnica adecuada del lavado de manos, un buen método de prevenir la infección nosocomial y conocer lo que es el ciclo de esos eslabones de la cadena de transmisión. Del PP ya mencionamos algunos. Acá, nuevamente, para traer la mención, vimos la mascarilla, lo de los ojos, goggles, el face shield, que es este, dijimos, que ir desde la frente hasta al mentón o un poquito abajo del mentón. En unos casos el respirador ya es más sofisticado, muchas veces con la mascarilla quirúrgica o la N95 se puede lograr el objetivo. Ahora, vemos algunas precauciones que se conocen y veamos los nombres de las precauciones, ¿cómo son? Tenemos la precaución estándar, ¿qué es una precaución estándar? Entonces, es aquella en la que yo considero toda persona, ya sea staff, compañero de trabajo o pacientes, como potencialmente infecciosos o potencialmente susceptibles a una infección. Entonces, es una precaución estándar, considerada cualquiera potencialmente infeccioso o potencialmente susceptible.
Otra precaución estándar es el lavado de manos, ya lo dijimos, el más importante o uno de los más importantes en la prevención de la transmisión cruzada, de persona a persona o de persona a objeto. El otro estándar es el uso de guantes. Y aquí cuando decimos uso de guantes no es el uso de un guante. Hay gente que dice, no, yo uso más la derecha o solo con la derecha voy a tocar. No, el estándar es ambas manos. Si me voy a enguantar, se enguantan las dos manos. Entonces eso dijimos con la suficiente anticipación antes del contacto. No enfrente del paciente, o si ya toqué, aunque sea la punta de mis dedos, ya se me olvidó y me lo voy a poner. No, ya tiene que ser antes. Se va a tener contacto con una superficie rota, que puede ser una piel, la exposición a mucosa, sangre, fluidos corporales, o al contacto de instrumental contaminado, sucio, como puede ser algo que ya se usó, una pinza que ya se usó, una tijera que ya se usó, o material de desecho como torundas, gasas, todo eso. Antes de eso ya se pone el guante. Ahora, las precauciones basadas en la transmisión. Estas deben ser usadas en adición a las estándares, a las que ya dije. En adición, o sea, son agregadas a lo que ya hablamos. Y entonces en todas las situaciones, ya sea se usen en combinación o se usan solas, el, el objetivo aquí es el paciente y los empleados. O sea, yo y el paciente. Usted, los pacientes. Esa es. Entonces la precaución basada en transmisión tiene algunos nombres. Tenemos la precaución de contactos, la de precauciones de aéreos y precaución de gotitas, de droplets. Acá les pongo las tres, transmisión basada o precaución basada en transmisión, lo que acabamos de decir. Por ejemplo, la basada en contacto, que sería esta. Acá están las estándares, aquí están las que se pueden usar sobreagregadas a esta. Las de contacto. Recordemos que los agentes infecciosos, ya lo dijimos, parásitos, virus, bacterias, pueden transmitirse en forma directa o indirecta de una persona infectada o que tiene área colonizada o un huésped susceptible, un huésped sano. Entonces, ahí es donde las precauciones que se deben de tomar son, por ejemplo, usar guantes, pueden ser no estériles, pero que estén limpios, eso sí. No tengo que estar usando el mismo guante 5 veces, solo me lo quito y ya que los dedos quedaron para afuera, ya solo lo pongo a un ladito y ya viene otro paciente, me lo pongo. Eso no es correcto. Tiene que ser un uso, solamente un uso. O sea, guantes limpios. No tienen que ser estériles cada vez que hay una entrada, por ejemplo, a una habitación. De ahí, cuando hay por ejemplo, transmisiones de infecciones pueden ocurrir en algo tan suave como puede ser solamente tocar una superficie contaminada como podría ser una ropa de cama. Entonces, esto lo debo considerar yo un contacto directo. Entonces, aquí entra la transmisión basada de tipo de contacto. El airborne acá, estas son precauciones que se han hecho para reducir transmisiones de tipo nosocomial en partículas muy pequeñitas, que pueden ser en milímetros 0.001, o sea, son cosas pero extremadamente pequeñas, microscópicas o de menor tamaño, que por ser tan pequeñitas ellas pueden permanecer en el aire por varias horas. Entonces aquí donde se mencionan las mascarillas N95, que el paciente tiene que ponerse solito, o sea, lo tengo que como aislar y si es necesario, se puede hasta usar presión negativa en las habitaciones. Ahora, lo que es las droplets acá, droplets. Estas precauciones también se usan para reducir el riesgo de transmisión nosocomial, pero son para partículas un poquito más grandes. Por ejemplo, del 0.001 que dijimos milímetros,
en tamaño porque por ser más grandes, ellas no viajan mucho. Acá lo menciona. Viajan no más de 3 pies. O sea, 3 pies, estamos hablando, por eso lo que decían del coronavirus, que era, decían 6 pies, ustedes se recuerdan, así empezó. La distancia social eran de 6 pies y luego lo bajaron a 3 pies. Entonces lo que están previendo es el tipo de gotita. Por ejemplo, una droplet de 3 pies se logra, si hay una separación de 3 pies, casi logramos el límite en el que podría esa droplet viajar. Entonces ahí se sugiere cuartos privados y el uso de una mascarilla regular o quirúrgica, como las que usamos a veces, estas de color amarillo o color celeste, que son las de tipo regular o quirúrgica. Entonces es recomendable usar una mascarilla cuando se va a interactuar con un paciente que se sospeche esto, influenza, meningitis, paperas, neumonía, para disminuir la incidencia de una infección, el aparecimiento de una infección. Ahora, veamos lo que son las prácticas aceptadas del control de la infección. Ya algunas de estas creo que ya las mencioné al principio de la revisión, pero hagamos el repaso acá. Por ejemplo, la de lo de medical asepsis que dijimos, que era liberar una superficie, una área de patógeno. Eso es lo que es la sepsis. Dejar libre de microbios o de patógenos una superficie por medios, ya sean mecánicos o de químicos. Ahora, la sepsis quirúrgica es un poquito más allá de la práctica que lleva más tiempo. Casi lleva el mismo objetivo, pero que guarda los objetos libres de todo microbio. Ahí usamos ya un poquito más, usamos cosas químicas, soluciones para lograr la esterilización. Entonces, esta práctica trata de liberar de todo microbio. Aquí la esterilización es un proceso que se usa para destruir todo tipo de microbio. Entonces, ahí la esterilización podría ser por químicos o podría ser por medio de vapores. Acuérdense, están los autoclaves o algunas esterilizaciones de instrumental quirúrgico reusable, se usa por inmersión. Por ejemplo, estas cámaras que se usan, los telescopios de cirugías laparoscópicas, las pinzas de laparoscopía que a veces se usan más de una vez. Entonces se logra la esterilización por inmersión en soluciones, pero ahí estamos hablando ya de dejarlos horas, de la noche a la mañana, de un día para otro. Ahora, la sanitización, esto es solamente cuando yo, por ejemplo, uso un cepillo, lo más evidente que se vea sobre el instrumental. Por ejemplo, cuando se usa una pinza, una cirugía que quedó con sangre visible, entonces el remover esa sangre con un detergente y un cepillo, eso se llama sanitización, pero no estoy logrando la esterilización completa. Entonces, luego de eso, ya lo meto a una autoclave o a una inmersión en químicos. Entonces, esto solamente es limpiar con un cepillo y aquí es ya un proceso más extenso. Usualmente las autoclaves se hacen en las tardes, ya en las clínicas, porque el vapor a veces deja húmedo los instrumentos, entonces hay que dejarlos secar toda la noche y el siguiente día se pueden usar. Ahora, en cuanto al lavado de manos, como una medida de control de infección, dijimos que es uno de los medios de prevenir la infección y hay que hacerlo de manera rutinaria, ya sea con jabón simple o jabón antimicrobial. La antisepsis de la mano, la OSHA, el CDC ha dado líneas de guías que recomiendan que el lavado de manos se haga solamente si se ve que está la mano visiblemente sucia o con fluidos. Pero cuando ya queremos la antisepsia más extensa, entonces el lavado se tiene que hacer por lo menos de 1 a 2 minutos. Entonces ya si ustedes ven son lavados ya más largos.
No requieren ya de un jabón especial antimicrobial y un tiempo más prolongado. Entonces, esos lavados quirúrgicos de sala de operaciones que ustedes ven al cirujano que se queda ahí parado hasta 5 minutos. Entonces, lo que está haciendo es haciendo un lavado en cada mano. Se puede tardar 2 minutos y medio, 3 por lado. La mano, los antebrazos, los codos, luego se pasa al otro lado porque está tratando de hacer una antisepsis de la zona, manos, antebrazos y codos. Entonces, eso ya es un poquito más extenso. Ahora, en cuanto a la protección de barrera, ¿qué es la protección de barrera? Básicamente es tener una separación entre el empleado y el riesgo. Esto lo hacemos a través de varias cosas. Ropas o utensilios que se usan como equipos como goggles, el face shield, la máscara de cara. Esa es la protección de barrera. Poner una separación física entre la persona que lo está usando y el foco de una probable infección. De esa manera yo detengo la propagación. Y ahí donde entra el PPE, que esto ya lo vimos. Si ustedes ven acá las dos fotografías, van a ver una que es un poquito más extensa que la otra. Del lado izquierdo tenemos al señor acá con tiene un face shield, tiene goggles, mascarilla, tiene el gown de color celeste, los guantes. Básicamente está bastante protegido para el nivel de riesgo que él anticipa va a tener. Pero si le quiere agregar más a esa, ponerle otra barrera, otra capa de protección. Si ustedes ven acá, a esto que tenía le agregó ahora un cobertor de cuello, un hood. Ya le cubre la cabeza completa, su cuello. Ya también se ve más protección por abajo. Acá es el scrub. Aquí ya se puso un pantalón, pero ya impermeable. Protege a la penetración de fluidos y también ya está usando un cobertor de zapato, un cubre zapatos. Ya es una línea más de protección porque él anticipa más contacto. Entonces, como dijimos, la técnica es esa, anticipar el contacto. Les voy a poner estos dos videos antes de irnos a la pausa, son cortos los dos. Es como se pone uno el protector de Ok. Ok. PPE. Le voy a poner primero el de cómo ponérselo y el segundo video es de cómo quitárselo. O va a ser un video. Ok, Sí, son dos perfecto. videos, son dos videos. Cómo Ahorita no, voy. cómo no. Sí, adelante. Estaba, doctor, permítame. Aquí está. How to safely put on personal protective equipment, or more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider.
Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room. Personal protective equipment, more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately take off or doff PPE. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove and glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out. With your ungloved hand, slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. Next, remove your gown. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up to the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown. You may now exit the patient's room. Bueno, doctor, esto finaliza la colocación y retiro del PPE. Nos vamos a la pausa ahora, doctor. Doctor, restituyo.
¿Me escuchan todos? Alfisa. Sí, el Sí. doctor tiene... Ok, doctor, estamos en receso. Sí, sí, doctor.